Que es abogado penalista y fue juez. Le voy a hacer dos preguntas muy básicas, Eduardo. Le agradezco que esté acá. ¿Qué puede hacer un manifestante en una protesta para no meterse en problemas con la ley? ¿Y hasta dónde tiene que actuar un policía o qué puede hacer un policía dentro de la ley? Bueno, un manifestante puede hacer su protesta siempre y cuando no altere el orden, siempre y cuando no rompa bienes, siempre y cuando no lastime a nadie. O sea, ¿por qué? Porque todos los derechos tienen que regimentarse dentro del respeto a los otros derechos. Mientras cuando se pasa el límite, entonces ya se está ejerciendo de manera abusiva. Y en cuanto a la policía, Horacio, acá hay un aspecto importante, que es que estos grupos, esta gente, consiguió algo con el tiempo, que es que la gente, especialmente la justicia, ponga el ojo en el accionar de la policía en vez de ponerlo en lo que hacen los manifestantes. El ejemplo lo tuvimos el otro día con una jueza que no le importó todos los desmanes, la violencia, todo lo que se hizo, y justificó su salida diciendo que la policía no había cumplido con ciertos recaudos. Como si esos recaudos los pudiera cumplir en un problema así dramático como el que fue el otro día, en un caos. Allí no se le puede pedir la misma actitud que si tienen como si detuvieran a un delincuente común. Esta salida de eje llega al punto que ahora, muy bien, el juez que va a intervenir hoy permitió que el protocolo antipiquetes como corresponde continúe, pero dijo que va a ver si la policía se excede en sus funciones. ¿Por qué va a ver si la policía se excede en sus funciones? En ningún lugar del mundo se va a ver eso, se va a ver todo. Se va a ver si los manifestantes transgreden su derecho, si los manifestantes violan la ley, y también a la policía, pero se le tiene que dar prioridad a la policía por sobre el accionar de los manifestantes, porque si no, estamos viendo la película al revés acá. Esto es esencial. ¿Cuál sería el rol de la justicia como esta especie de árbitro? Digo, el rol de la justicia es penar o condenar o evaluar el comportamiento de alguien y si va preso o no va preso. ¿Y esta forma de árbitro cómo podría ayudar? Es que no puede haber, la justicia no es árbitro de nadie, la justicia tiene que juzgar, no puede ir un juez a ver si la policía se excede o no, puede estar el juez para ver in situ todo lo que está pasando, pero no previamente para ir con una idea preconcebida, especialmente siempre en contra de la policía. La justicia no puede actuar en cuanto a un delito que se produzca en futuro. Pero, porque hay mucha gente que está diciendo, ¿cómo que va a pasar acá? Acá va a haber un jefe de operativo que va a estar esperando a la hora de dar una orden, y va a mirar a un juez, y el juez va a estar mirando por la televisión las imágenes que está recibiendo y le va a dar el ok al policía. ¿De esa forma va a actuar? No. Y no debería ser así. No debería ser así. El juez debería estar en su comando, estar en su despacho y de allí analizar lo que va pasando. Y si está presente, tendría que estar teniendo una actitud pasiva, porque él no puede dar órdenes, no le puede indicar a la policía lo que tiene que hacer. Para eso la policía tiene su jefe, que es el Ministerio de Seguridad, es el presidente, es que da las órdenes. Para eso tienen que actuar en forma rápida, y a veces no se le puede pedir a la policía que actúen en forma absolutamente ordenada y tranquila cuando se desmadró la situación. No, de eso le quiero preguntar ahora, doctor. Vamos con Avi porque ahora están cerrando otra parte. Está el vallado. La policía o la seguridad ha tomado la decisión de que hasta acá sí, de acá para acá no. Mi derecho a peticionar, mi derecho a manifestar, ¿me permite saltar esa valla? No. No le permite saltar la valla a nadie. ¿Por qué? Porque tienen que respetar las pautas que se da por las fuerzas, las pautas que la ley permite que la policía imponga ciertas restricciones, porque esto pasa en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que en el resto del mundo, la policía cuando actúa y reprime como corresponde, porque la palabra es esa, represión, como la utiliza el Código Penal, exactamente, se reprime al que comete un delito. Entonces, allí se cae sobre la policía aquí, cuando en ningún lugar del mundo, y más aún, aquí se permiten ciertas
ataques a la policía Sí. que no estarían permitidos en ningún lado. Pero eso como le que quería sea. preguntar, digamos, mi derecho a peticionar, ¿me permite romperle la cabeza a un policía a palazo? No, no, ni hablar, ni hablar. Eso tendría ¿Y que por tener... qué no hay nadie detenido? Porque hemos visto imágenes de gente pegándole a un policía en la cabeza. Sí, porque la policía, lamentablemente, durante muchos años, el que reaccionaba era castigado. Entonces, como no tenían respaldo de las autoridades, nunca el policía se anima a responder, nunca se anima a reaccionar porque sabe que si lo hace, termina siendo sancionado. Y esa mentalidad, esa situación hay que revertirla por completo, porque no es posible permitir que se humille a un policía permanentemente y se lo tenga que aguantar. Creo que ahora está cambiando el espectro, pero no nos olvidemos que la doctrina abolicionista que había en la justicia y que todavía sigue estando en muchos de sus integrantes, como pasó con la jueza el otro día, hace que se mire cómo se libera al delincuente, hace que se mire cómo podemos evitar que se sancione, que se lo detenga. Entonces, en la medida en que eso está siendo así, quiere decir que entonces un juez, en vez de dictar justicia, lo que está haciendo es favoreciendo al delincuente. Y esto, como decía un distinguido fiscal de La Plata, el doctor Romero, decía que esto más o menos es como que un cura sea ateo, que un juez sea abolicionista, Claro. que no quiera aplicar el derecho. Claro, claro, lo entiendo. ¿Se queda con nosotros un ratito más, por favor? Así Bueno, nos cómo ayuda a no. entender un poquito todo esto, porque hay varios componentes, ¿no? Es como un Tetris de un montón de... Con nosotros, que fue juez, es abogado penalista. Eduardo, ¿qué puede considerarse un operativo exitoso para el día de hoy? Bueno, un operativo exitoso es lograr que los desmanes no se agranden, que se mantenga la manifestación en orden y fundamentalmente, ¿sabés qué creo que no se ha puesto suficiente énfasis? En el pago de los daños que hacen esta gente con violencia, con fuerza, etcétera. ¿Por qué? Porque los jueces no son muchas veces contestes en admitir que la responsabilidad, ya que no puede ser de ellos porque no tienen un peso muchas veces, no tienen con qué responder, que tendrían que estar detenidos y no lo están, pero ¿quién paga esos daños? Y tendrían que hacerlo los organizadores, los que organizan las marchas, los jefes respectivos. ¿Por qué? Porque si no está bien claro en la ley, pues habría que legislar en ese aspecto. Sí, el organizador tiene que pagar todos los daños que se cometen y después, bueno, en la próxima van a tener bastante cuidado en no volverlo a hacer, ¿no? Verdad. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros durante gran parte de esta mañana. Pancho, recién veíamos aparecer un helicóptero. ¿Pudiste llegar a identificar que